Buenas, vamos a seguir. Tenemos que hacer un ejemplito. Quiero hacer algo de resonancia que sea diferente a la resonancia de RC serie y que puedan ver aplicado. Dame un momento y ya estoy aquí configurando. Vamos a compartir la pantalla. Ok. Ahora, en esto, ustedes pues van a tener que trabajar bastante práctica, exámenes y de nuevo y lo que sea que pueden utilizar. Vamos a tomar en esto es pues bastante particular cada caso. Vamos a hacer esto, encontrar esta frecuencia de resonancia a la que este circuito entra en ese estado. Aquí, digamos, el escenario es, ok, visto para allá. Estas dos terminales. Esta es como una mezcla donde tenemos el efecto inductivo y el efecto resistivo. Este resistor de 22, o sea, perdón, lo dije mal. Un efecto en paralelo, pero también hay en serie. Entonces, digamos, parece ser similar al circuito. Yo enfocaría el trabajo un poco similar al ejercicio paralelo, el circuito que RLC paralelo que vimos atrás, pero no hay una ruta tan cómoda, ya que sí hay un efecto en serie de dos impedancias. Y si lo vemos por admitancias, las admitancias en serie, su equivalente es como si fuera el cálculo en paralelo de admitancias. Entonces hay un poquito algebraicamente un trabajo mayor nada más. Entonces digamos, vamos al principio lo mismo. Se supone que la susceptancia sería igual a cero a una frecuencia. El asunto es encontrar esa frecuencia. La admitancia equivalente en frecuencia sería aquí el inductor, bueno, perdón, el capacitor. Esa es la admitancia del capacitor en paralelo con estas dos. Entonces, aquí hay que hacer el paralelo. Entonces sería uno entre R por la admitancia de la bobina, que sería uno entre J omega L de la suma, más el resistor. Ese resistor ahí, digamos, de R2 para que no se nos haga. Ujú. Ahora, la susceptancia va a salir de aquí. Esto no va a aportar, pero hay que trabajar un poquito este término de acá. Veamos a ver cómo lo trabajamos un poquito para sacar la parte imaginaria. Voy a pasar esto para acá. Vamos a ordenar aquí toda la casa. Vamos a multiplicar por J omega L, arriba y abajo. Entonces quedaría J omega L R RL entre R más J omega LR entre J omega L.
Vamos a ver cómo queda. Eh, um, R y R se cancelan, entonces aquí queda foto omega L más R. Ahora, esta expresión que está aquí tiene, vamos a ver, es uno entre algo complejo. Eso aporta parte real y parte imaginaria. Lo que necesito saber es la parte imaginaria que aporta para que genere parte de B. Entonces, necesito separar esto de forma de que pueda lograr un alfa más J beta. Para lograr eso, necesitaré multiplicar por el conjugado. Son de esos trucos de álgebra que me van a lograr esta parte. Si yo multiplico por el conjugado, obviamente arriba y abajo, porque si no la expresión cambiaría. Y de ahí no, tiene que ser la misma. Tengo esto. En números complejos, la expresión que tengo a la izquierda es una expresión y al lado derecho la estoy multiplicando por su conjugado. Entonces, un número por su conjugado es la magnitud del número, que es r al cuadrado, la parte real, más omega al cuadrado, l cuadrado. La magnitud al cuadrado de esa parte. O sea, esto es así como z por z conjugado es igual a la magnitud de z al cuadrado. Cualquier expresión donde z sea el número conjugado, complejo. Vean que ujú, y aquí ya lo que quedó en el denominador es real. Entonces ya lo podemos como separar como r entre r cuadrado más omega cuadrado L cuadrado. Esto es real. Menos j omega L r cuadrado más omega cuadrado L cuadrado. Voy a agrupar la parte de la expresión que genera parte real. Vean que esto es la parte real de la admitancia más j. Esta parte, omega L. Comparando esto, esto sería como la conductancia y esto sería la susceptancia. Entonces, la resonancia tiene que suceder que exista un valor de frecuencia al que esta expresión se haga cero. Obviamente la frecuencia igual a cero no puede ser solución, entonces estas dos que están aquí se deben eliminar de la respuesta. Paso a multiplicar esto, r cuadrado c más omega cuadrado l cuadrado c igual a l y despejo. L menos R cuadrado C entre L cuadrado C, la raíz, esto sería omega. De hecho, vean qué interesante. Esa expresión, la raíz de números reales, solo sería real, solo existe si lo de adentro es positivo. Significa que la bobina tiene que tener un valor más grande que R cuadrado C. Vean que R cuadrado es 1,8, que es la bobina de adentro, al cuadrado por C. C es 600 pico. Pico es de micro, nano, 12. Por 10 a la menos 12. Eso es por 10 a la menos 9. O sea, eso está 1,9 nanos. L es una bobina de micro henrios. Entonces, L sí es más grande que algo de nanos. Entonces, esa resta sí es positiva. Si no lo fuera,
significa que la ecuación que estamos usando no tiene solución, lo que implica que no entraría nunca en resonancia. Resonancia es un estado de operación y requiere que haya inductores y capacitores en el circuito porque es un efecto de sincronización del funcionamiento eléctrico que hace que se anulan, se ocultan entre sí. Si está solo una bobina y no hay capacitores, la bobina no se puede ocultar con un resistor o sola. Aquí los hay, pero que los haya no quiere decir que puedan entrar en resonancia. La resonancia depende de situaciones específicas, numéricas y de valores específicos en el circuito, como en este caso. La resonancia solo es posible si la bobina es un valor más grande que el producto de R cuadrado por C. Ahora, como sí lo es en este caso, numéricamente podemos hacer ese cálculo. Sería la raíz de una bobina de 10 micros y el capacitor 600 nanos picos. ¿Ok? Y ahí donde lo tengo. Ya con los valores numéricos, la frecuencia de resonancia es 12,9 y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, sí, mega radianes por segundo. O sea, si yo llego y conecto una fuente a ese circuito y la pongo a frecuencia de 12,9 radianes por segundo, la fuente va a pensar que el circuito es un resistor. De hecho, el valor de ese resistor sería tomar el valor de esta parte, la parte de conductancia, evaluarla en esta frecuencia y le va a dar un número. Esa sería la conductancia. Uno entre R nos daría la resistencia equivalente que vería la fuente, pero lo vería como una resistencia. Significa que la corriente que entregaría la fuente estaría en fase con la tensión de la misma, pero solo sucede a esa frecuencia. Y eso es lo que se le llama, o estaría operando en resonancia. Y ese es el tema. Resonancia es un concepto, un estado de operación de los circuitos. Aplica para estos casos, cualquiera. El ejemplo de los RLC serie y paralelo que vimos, también lo podemos plantear para cualquier otro, de esta forma. Y obviamente es un tema acuñado de respuesta en frecuencia porque eso es una respuesta en la frecuencia que se da. Entonces es un tema del capítulo, pero ese es como tal. Ahora, lo que tenemos por cerrar, vamos a ver la parte de escalamiento. Eso es el tema más corto y sencillito como tal. Hay dos tipos de escalamientos. Tenemos el escalamiento de magnitud y escalamiento de frecuencia en los circuitos. Es algo que opera a nivel de la respuesta en frecuencia. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la idea? Escalamiento de magnitud. Magnitud se refiere a la magnitud de las impedancias. Entonces, voy a hacer referencia a algunos ejercicios que nosotros vimos. Nosotros vimos, y voy aquí con el código comando para ayudarnos. Nosotros vimos, por ejemplo, el primer ejercicio que vimos fue el circuito RC pasabajas. Este. Vamos a plantear este. Está un poco exagerado seguro la frecuencia. Vamos a acomodar esto un poquito. Así. Y esto no hace falta tanto para esto. Pero sí un poquito más. La frecuencia es, vamos a ver. Y esa es la 3. Está como en 1000. La frecuencia de un poquito más.
de menos 3 decibeles. Está como en 2000 la frecuencia de corte, entonces sí ocupamos más. De hecho, vamos a tener que tirarlo a 10.000. Ahí sí. Ok. Ven que esta es la respuesta de frecuencia. La respuesta en frecuencia, en ganancia tenemos una, bueno, es un tipo paso bajos. En cero tiene ganancia unitaria. La frecuencia de corte al 30% es acá, a los 2000 radianes. Y esto estaba utilizando los siguientes valores. Estaba usando un resistor de 1 kilo ohmio y un capacitor de 0,5 microfarados. Entonces, escalar en magnitud significa que en un circuito, en una respuesta en frecuencia, yo puedo utilizar otros valores de los componentes, no cualquier valor, eso sí, y ahorita vamos a ver cuáles fórmulas nos ayudan para escoger esos valores de forma correcta. Pero usando otros valores, se mantenga la misma respuesta en frecuencia, que siga siendo un filtro paso bajos, que siga teniendo la frecuencia de corte en 2000 kilohertz y todo lo demás sin modificar. Eso es chivísimo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puede ser una razón? Digamos que usted diseñó el circuitito RC, lo quiere que sea un filtrito paso bajos, todo bien. Va a la herramientita a la cajita de herramientas, va a buscar resistores y dice, ah, la puña, no tengo capacitores o de inductores y dice, ay, no tengo capacitores de punto 5 micros, solo tengo de 1 micro. Y uno dice, ok, ¿será que puedo hacer? Entonces uno viene y aquí, esto sí es muy formulero, entonces vamos a necesitar guiarnos con el formulario. Lo que estamos planteando son escalamientos de magnitud. Entonces, yo tengo un capacitor de 0,5 micros o necesito uno de 0,5 micros porque es el que con el que estaba diseñado el ejercicio y quiero intentar utilizar C' como los valores que quiero proponer para cambiar, ¿no? En el circuito y quiero usar uno de 1 microfarad. Entonces uno dice, ok, vamos a ver. Si C' es de 1 microfaradio y el capacitor que ocupaba era de 0,5 microfaradios, de la ecuación aquella podemos que es C' igual a C entre Km. Vamos a verla para estar seguros. ¿Lo ven? Km es el factor de escala. Entonces yo podría decir, ok, si C entre C' sería 0,5 micros, 1 microfaradio. Esto nos da un medio, creo. Creo o no. Pues sí. Sí, 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 sí. De pronto me entró una duda de una tontera. Ahora, está bien, uno dice, ok, si yo uso un capacitor de 1 microfaradio, eso sí, necesito también cambiar el resistor para que la respuesta en frecuencia se mantenga. Entonces, el formulario me dice, ok, ya usted estableció que el Km de escalamiento que necesita aplicar es de 0,5. Entonces, el resistor nuevo tiene que ser 0,5 veces más pequeño que el anterior. Ve que la fórmula lo que dice se tiene así. Entonces usted dice, ok, el nuevo resistor tendría que ser de 1 kilo ohmio por 1 medio, o sea, de 500 ohmios. Entonces vamos a hacer eso en el código. Entonces vamos a suponer que ocupábamos entonces el capacitor de 1 y entonces el resistor a 500 y vamos a ver la respuesta en frecuencia. Entonces vean la respuesta en frecuencias. De hecho no cambió. Ganancia de 1 en 0 y sobre todo el punto más relevante para observar que no cambió es que la frecuencia de atenuación al 30% de corte sigue estando en 2000 radianes. Eso es lo que significa escalamiento. Yo tengo un circuito, opera para una respuesta en frecuencia en específico y por alguna razón necesito modificar los valores de los componentes.
El planteo, la hipótesis que les propuse fue una muy real. No tengo un componente o por alguna razón o quiero disminuir algo, disminuir la potencia o alguna situación porque el circuito tiene resistores muy bajos y consume mucho. Cosas por el estilo o lo que sea, puede ser también KM, puede ser aumentar, puede ser mayor a uno o menor a uno. En este caso eran 0,5. Y una vez que obtengo el factor de escala que requiero, eso sí, hay que escalar todo. Si yo no escalo todos los componentes, la respuesta en frecuencia se pierde. Porque ¿qué hubiese pasado si yo vengo aquí y solo cambio el capacitor y mantengo el inductor en 1 kilo ohmio? Ya eso me modifica la respuesta en frecuencia. Y en principio eso es justo lo que no se desea. Vean que incluso aquí, visiblemente, ya se ve que la frecuencia de corte no es 2000, es 1000. Modifiqué la respuesta en frecuencia. Eso no era lo que yo quería. El escalamiento de magnitud plantea el escenario de mantener la respuesta en frecuencia. Eso es escalamiento en magnitud. Pero está la otra parte de la situación, escalamiento en frecuencia. Escalamiento en frecuencia plantea lo contrario. Escalamiento en frecuencia es, yo tengo una respuesta en frecuencia específica de un circuito y quiero escalar esa gráfica, esa respuesta en frecuencia por un factor. Por ejemplo, justo el escenario que acabo de hacer, ustedes vieron que eran paso bajos. Eso sí, uno nunca puede convertir un paso bajos en paso altos o cambiarle el comportamiento, eso no se puede. Si es paso bajos, yo solo lo puedo escalar y seguir haciendo paso bajos. Pero si es paso bajos y yo tengo una frecuencia de corte específica, como el ejercicio anterior, vean que la frecuencia de corte aquí específica que él tiene, si lo corremos para 500, después del ajuste sigue siendo en 2000. Pero uno dice, mira, me equivoqué en el diseño, todo está muy bien, pero la frecuencia de corte tenía que ser 5000. O voy a hacer un factor más, un número más bonito para que sea un múltiplo. La frecuencia de corte tenía que ser 4000 radianes. Y uno dice, tengo que rediseñar todo el ejercicio, todo desde cero para que la respuesta siga siendo paso bajas y a 4000. Eso es lo que sería un escalamiento de magnitud, porque la función es como que el eje W se multiplica por el factor KF, se va a definir el factor de escala. Si yo tenía aquí una frecuencia de corte que era 2 kiloradianes, yo necesito que esta frecuencia, que era donde aquí estaba, digamos, el punto de quiebre, esa frecuencia se extienda y ahora se dé en otro lugar. A esa frecuencia nueva le vamos a llamar con el mismo planteo de hace un rato, omega prima. Entonces, yo lo que quiero es que omega corte, que está ahorita en 2000 kiloradianes por segundo, pase a ser una frecuencia de corte diferente. Por eso se llama un escalamiento de frecuencia. Si vemos el formulario, esta ecuación de aquí abajo me define el KF que es el KF, que es un factor de escala que estoy utilizando o requiriendo. Entonces, si yo tengo que hacer que la frecuencia sea 4K, necesito un factor de escala tal que, ay, ¿qué hice? Tal que KF por la frecuencia original se dé a una igualdad. Entonces, de aquí se observa que el factor de escala en frecuencia es de 2. Era como hasta obvio, ¿verdad? Estoy multiplicando por 2 el factor para que pase de 2K a 4K. Ahora, si ya yo tengo esa frecuencia de escala, eso me permite saber qué hacer con los componentes para lograr eso, manteniendo todo lo demás. ¿Qué me dice el formulario? Vea, el resistor seguirá siendo el mismo. Entonces usted no tiene que cambiar el resistor, solo el resistor nuevo va a ser igual, el mismo de 1 kilo ohmio. O no, ahí está el mismo de 500 ohmios. Luego, L prima, no tenemos Ls, entonces todo bien. Y si el capacitor, dice el capacitor nuevo, va a ser el capacitor que usted tiene actualmente, dividido entre el factor de escala de frecuencia.
Entonces el capacitor nuevo es el de un microfaradio dividido entre dos. Entonces eso significa que sería de 0,5 microfaradios. Vean qué interesante, o sea, si nada más cambio esto, o sea, el MATLAB, y paso esto entonces a 0,5, pero con el resistor de 500, el factor de escala pasa a 4000 del corte. ¿Ven? 4000,7. Esto es un ejemplo, lo estoy aplicando para el circuito RC. Resulta que esto se puede aplicar para cualquier comportamiento en frecuencia, hasta en pasabandas. El asunto es que el pasabandas, cuando usted escala en frecuencia, se escalan las tres frecuencias. Se escala la frecuencia de centro, la frecuencia inferior de omega 1 y la frecuencia superior omega 2. Y el factor de escala es igual para los tres. Si es por 2 y digamos que eran 1, 2, 3 radianes, 2 era la frecuencia centro, 1 y 3 las inferiores y superior. Si yo escalo eso por 2 pasaría 1 a ser 2, la centro que era 2 a ser 4 y la superior que era 3 a ser 6. Escalo, sigue siendo pasabanda, se escala por ese factor y ese KF es el que tendría que usar para recalcular todos los componentes del circuito y decir, ok, si los componentes iniciales los modifico por estos nuevos, el comportamiento en frecuencia se escala en este factor. Si uno en un planteo requiere aplicar ambos, puede usar las fórmulas combinadas de abajo. Las fórmulas combinadas de abajo ven que dependen de los dos factores. Es como querer hacer por alguna razón de diseño, necesitar aplicar un factor de escala de magnitud y aplicar un factor de escala de frecuencia. Al necesitar ambos, yo puedo de un solo paso en el cálculo obtener los nuevos valores de los componentes. Igual, tengo los componentes iniciales, los RL y C iniciales. Necesito un estado diferente de operación, donde ese estado va a tener escala de frecuencia y escala de magnitud, por alguna razón. Me lo piden, el contexto, el diseño, lo que sea en el circuito. Y para llegar a los componentes nuevos que necesito, con estas fórmulas puedo entonces identificar las necesidades de escala. Y así es hacer los cálculos y obtener, ok, los resistores los tengo que cambiar por estos, los capacitores por estos otros, los inductores por estos otros, y ya tenemos un nuevo o un circuito con una respuesta en frecuencia o de escala de magnitud deseada. Y esto es, digamos, con lo que termina esta parte. De pronto quizás podríamos pegarle, vamos a ver, porque aquí al final hay que son muy cómodos, dependiendo de ese del tipo de planteo. Es que es tal cual. Si escalo por 800 la magnitud y escalo por 100 la frecuencia, en un circuito de RLC serie, y estos son los tres valores iniciales, con las fórmulas, es que es formulero. ¿Cuáles son los tres valores que habría que considerar nuevos para que se produzcan las dos escalas que queremos lograr, planteadas ahí? Eso es un ejercicio. Per se es que ese es el tema más cortito y ahí, como tal, en algún momento se puede requerir plantear ejercicios y pueden buscar en exámenes, hay bastante, bueno, voy a ser muy honesto, no es que bastante, no todas las veces se evalúa escalamiento, es algo sencillo, y a veces en un problema, en un punto específico del problema, se pide un escalamiento para una razón. Entonces tienen que entenderlo, hay que entenderlo. Las fórmulas son muy truculentas en el sentido que cuando yo nada más asocio el tema a un grupo de fórmulas, hay que entender qué significan, qué estoy haciendo, porque a veces el planteo, recuerden que curso mucha, o en ingeniería son muchas veces se basa en lograr
tener un muy buen contexto, conocimiento, teoría, para que el planteo tenga raíces, pueda sentir lo que estoy haciendo, aplicar la operación, el desarrollo y llegar al resultado que realmente tiene sentido, que estás buscando. Pero para mí, la estructura del planteo tiene un peso casi siempre mayor que cualquier procedimiento posterior. Pero los planteos es donde hay que ser muy, digamos, preciso, con una claridad total, manejo claro del tema, apoyado también de las ecuaciones, del material, del conocimiento de análisis de circuito, lo que tenga. Pero esa construcción se hace poco a poco y es cuando yo me estoy preocupando por comprender, digamos, estos asuntos realmente, escuchar esto, entenderlo, repasarlo y si no leerlo del libro, buscar otras fuentes, buscar lo que sea, para que la aplicación práctica crezca, digamos, con fundamento, con bases. Ahora, bueno, de momento ya este es el cierre de la materia. El respuesta en frecuencia es un tema interesante, ¿no? Realmente no es tanto, solo que tal vez a veces la parte de construir, la parte de diagramas de Bode y algunas cosas por ahí, lleva tiempo, tiempo clase, tiempo horas explicando con calma para poderlo hacer con cuidado y lleva su espacio de trabajo. Entonces, de momento, yo sí quería lograr llegar acá, completar esta unidad para poder que ustedes tengan el espacio temporal de administrar su tiempo y estudiar esto, acomodarnos con el curso que se nos había quedado desde casi el primer parcial un poco apretado, porque recuerden que el primer parcial se pasó una semana, le dimos mucha práctica, una semana muy práctica que usualmente no se hace porque no es el tiempo planificado para adicional para ese examen. Y desde ahí, más un par de ocasiones de AIR, un día que tuve otros compromisos personales, se nos ha quedado muy rezagado, digamos, se nos había quedado muy rezagado el curso. Con esto completamos el esfuerzo para que ustedes tienen que trabajar, o sea, es que esto no se lo hubieran ganado gratis de ninguna forma. Y el tiempo que resta, vamos a seguir con el tema de transformar la plaza para completar ya ahora sí con paz, tranquilidad y completitud el tema para la segunda parcial. Muy bien, nos vemos, hasta luego.